La iluminación RGB afecta al rendimiento de tu PC. Y ahora estáis pensando, ¿pero cómo unas lucecitas van a afectar a lo que rinde mi PC? ¿Estás drogado o algo? No. Os voy a enseñar qué tengo por aquí montado y lo vais a entender muy rápido. Qué poco ha durado la tira LED. Hoy en día absolutamente todos los componentes vienen con iluminación RGB. Tenemos por aquí ventiladores RGB, el bloque de la refrigeración líquida tiene iluminación RGB, si es una líquida IO también va a tener RGB, la placa base por supuesto hasta arriba de RGB, la gráfica haciendo efectos RGB, como no, tiene un montón de LEDs por ahí. De hecho, esta caja es una caja abierta, por lo que no necesito tiras LED para iluminarla, pero si fuese una caja cerrada también tendría tiras LED para dar algo de luz. Así que he puesto por aquí dos tiras LED en modo arcoiris. Ahora, retiro todo. La fuente de alimentación tiene RGB. A las memorias RAMs no les bastaba con parecer estar hechas de oro, también tienen iluminación RGB. Y por supuesto, cómo olvidarnos del ratón RGB, con lucecitas atrás y en la ruleta. Y el teclado, por supuesto, con efectos RGB en todas las teclas, hasta hace cosas cuando pulsas teclas. El monitor que dice, si son miles de píxeles RGB, ¿quién añadiría más RGB a un monitor? Pues es RGB, también tiene iluminación RGB el maldito monitor. Hasta la tarjeta de sonido tiene iluminación RGB, una tarjeta de sonido. Tu trabajo es hacer sonido, no hacer luz. Y tiene RGB. Y de hecho ni siquiera tengo montado en mi ordenador el pack RGB completo, porque mirad, el otro día hasta me enviaron un soporte para gráficas RGB. Y por ahí han hecho hasta cables con iluminación RGB. Y si os habéis fijado en los componentes, os habréis dado cuenta de un pequeño detalle. Y es que cada componente es de una marca. La placa base es Asus, la gráfica es MSI, la refrigeración líquida y los ventiladores son de Thermaltake, las tiras LED son de NZXT, el teclado es de Corsair, el ratón es de Razer, la pantalla es de MSI, las RAMs son de G-Skill, la tarjeta de sonido es de Creative. Cada una de las cosas RGB que os he enseñado es de una marca diferente. Y claro, cada uno de esos componentes tiene su programita para controlar la iluminación RGB. Pero bueno, estáis pensando, va, da igual, si esos programitas no hacen nada, al final solo pones la luz que quieres, se configura la iluminación y ya está, el programa no hace nada, no debería consumir prácticamente nada. Pues vamos a comprobarlo y os vais a sorprender mucho de los problemas de la iluminación RGB. ¡Empezamos! Como he dicho al principio, tener tantos dispositivos RGB de marcas diferentes provoca que tengamos que tener una gran cantidad de programas abiertos. Aquí os estoy enseñando todos los programas que necesito tener abiertos si quiero controlar todos los dispositivos RGB que tengo ahora mismo en mi ordenador. Estos son muchos programas en segundo plano. ¿Cuántos recursos consumen estos programas? Y tengo malas noticias, porque el consumo de recursos de estos programas es muchísimo más alto del que nos podríamos esperar para un programa que simplemente controla 4 LEDs. Aquí estáis viendo el administrador de tareas con todos los programas para controlar iluminación abiertos. Como podéis ver, el uso del procesador ronda el 20-30%. Destacar que en segundo plano no tenía nada más abierto. Cerré todos los programas y dejé solo el software de iluminación abierto. Veréis por ahí algún proceso del Adobe y demás y de programas que tengo instalados en mi ordenador, pero el ordenador estaba en reposo. Y aquí podemos ver exactamente en las mismas circunstancias el PC con todos los programas de iluminación cerrados. Y la diferencia es simplemente abismal. Pasamos de un uso de procesador de un 20-30% a un uso de procesador de 1, 2, 3% como mucho. El software de iluminación está consumiendo el 30% de nuestro procesador. Esto es una auténtica locura, 30%. Eso viene siendo, por ejemplo, la diferencia entre un i5 y un i7, un 30% más o menos. Y destacar especialmente el caso del software de iluminación de Thermaltake y el software de iluminación de Asus. El que veis por ahí que se llama Lignite Service, ese es el de Asus. Ambos consumen ellos solos un 10% del procesador. Un 10% simplemente para las luces de unos ventiladores o las luces de una placa base. Esto es una completa locura. Solo para las luces de unos ventiladores tienes que dedicar una décima parte de la potencia de tu procesador. 2 décimas partes si sumas las luces de la placa base y las luces de los ventiladores. Y si ya le sumas el resto de luces, tienes un consumo de un 30% del procesador y además el consumo de RAM que tienen estos programas también. Y claro, después de ver esto yo me pregunté, ¿cómo afecta esto al rendimiento de nuestro PC? Porque vale, consume
un 30% del procesador en reposo, pero puede ser que cuando abramos un programa demandante o un juego, Windows priorice ese programa y al final la iluminación RGB apenas tenga impacto, así que decidí pasar algunos benchmark y decidí empezar por Cinebench. Este es un benchmark que mide la potencia bruta de nuestro procesador. Pasé Cinebench con todos los programas de iluminación en segundo plano y con todos los programas de iluminación cerrados. Y la verdad es que cuando vi los resultados dije, esto no puede ser, no me lo creo. Volví a repetir las pruebas y efectivamente los resultados eran correctos. Con el software de iluminación abierto, Mi 7 8700K a 5 GHz marcaba en Cinebench R20 3061 puntos. Con el software de iluminación cerrado alcanzaba los 3915 puntos, una diferencia de casi un 30%. Efectivamente, el software de iluminación está consumiendo un 30% de la potencia de nuestro procesador, lo cual es una completa locura. 30% solo para luces, a diferencia que hay de un i5 a un i7, que son como 100 y pico euros. Eso es lo que te hace perder el software de iluminación. Y claro, aquí dije, vamos a probarlo en algún juego a ver qué pasa. Y decidí probar un juego en el que a la gente le encanta tener FPS lo más altos posibles, CSGO. Y en este juego lo que necesitas para conseguir los máximos FPS es un procesador muy rápido, porque cualquier gráfica te puede dar miles de FPS. El problema está en cuántas llamadas de dibujado por segundo puede hacer tu procesador. Así que es el juego ideal para medir cómo afecta al procesador todos estos programas en segundo plano. Y creo que no hacen falta palabras, simplemente mirando los FPS podemos ver la locura que es el software de iluminación y el rendimiento que nos hace perder. Después probé Shadow of the Tomb Raider, un juego más exigente, lo probé a resolución 1080p porque estaba con una RTX 2060 y como podéis ver también tenemos una pérdida de rendimiento por culpa del software de iluminación. Y claro, después de ver esto me surgió otra duda. ¿Qué pasa con el consumo de energía? Algunos estáis pensando, claro, tanta luz RGB, al final esas lucecitas consumen energía y hace que el consumo del PC aumente. Bueno, en realidad los LEDs que se usan para iluminación RGB no consumen prácticamente nada. Algo consumen, pero su consumo es despreciable en comparación con el resto de componentes del PC. El problema no está ahí. El problema está que con el software de iluminación abierto pasamos de un uso de procesador de 1-3% a un uso de procesador del 30%. Esto es una diferencia muy importante y tiene una consecuencia muy negativa para el consumo. Lo normal es que cuando nuestro PC esté en reposo, el procesador, como no tiene carga, baje frecuencias y voltajes. Por ejemplo, el i7 8700K puede bajar hasta los 0,8 GHz y bajar también a voltajes ridículamente bajos, lo que hace que su consumo se reduzca muchísimo. En reposo, un procesador moderno consume muy poquito. Sin embargo, cuando tenemos todos estos programas de iluminación en segundo plano constantemente haciendo uso del procesador, esto no ocurre. Y como podéis ver aquí, a diferencia de antes, el procesador se encuentra todo el rato a las frecuencias y voltajes máximos, a 5 GHz con 1,30 y pico voltios. Resultado, pues que mientras que sin el software de iluminación el PC en reposo consume unos 100 vatios, cuando tenemos el software de iluminación en segundo plano, ese consumo sube hasta los 150 vatios, un 50% más de uso de energía, 50%. Además de mantener tanto la placa base como el procesador bajo un mayor estrés y muy probablemente los ventiladores girando a mayor velocidad, lo que provoca más ruido. Así que, vista esta situación, llegó el momento de tratar de buscarle remedio. Lo primero que pensaréis seguramente es, ¿no puedes cerrar los programas y punto, que la iluminación RGB se mantenga como lo habías dejado? Por desgracia no, en el caso de Corsair, Razer y Thermaltake, en el mismo momento en el que cierras el programa, los dispositivos vuelven a su iluminación por defecto, se quita la iluminación que habías configurado. En el caso de G-Skill, la iluminación se mantiene pero se acaba desincronizando, los dos módulos de RAM empiezan a ir diferentes y pasan cosas raras. Y en el caso del resto, aunque cierres el programa, se queda un proceso en segundo plano que sigue controlando la iluminación RGB. En el caso de Asus, si cerramos el servicio en segundo plano, la iluminación RGB se congela, se queda exactamente como estaba en el momento en el que cerramos ese servicio. Y en el caso de MSI y NZXT, estamos ante el mejor de los casos, porque la iluminación sí que se mantiene cuando cerramos el programa. Podemos configurar la iluminación RGB como queramos, después cerrar el programa y listo, se mantiene. El problema es que en el caso del monitor, en cuanto lo apagamos, se resetea. Cuando lo volvemos a iniciar, está la iluminación por defecto. Y en el caso del JUE de NZXT, cuando lo desconectamos de la corriente, también se resetea. Puede ocurrir porque apaguemos el ordenador desde el botón de la fuente, porque desconectemos el ordenador de la corriente o porque tengamos el BIOS configurado que los USB dejen de dar energía al apagar el PC.
Así que, aunque podamos cerrar el programa, al final lo acabaremos teniendo abierto simplemente por no estar cada vez que se resete volviéndolo a abrir y aplicando la configuración. Así que si queremos mantener las luces RGB configuradas a nuestro gusto, porque por ejemplo tenemos un modding hecho y queremos que sea, como en mi caso, todo naranja, ¿hay alguna solución para conseguir que no se pierda rendimiento? Lo primero que probé fue ajustar la prioridad de los procesos que se encargan de la iluminación RGB. Desde el administrador de tareas podemos hacerlo. Establecí la prioridad del procesador para todos los procesos encargados de iluminación RGB en bajo. Eso quiere decir que Windows a estos procesos les dará una prioridad muy baja. Con eso esperaba que estos programas se quedasen en segundo plano sin consumir prácticamente nada. Y se consigue, pero solo en parte. Tras realizar esto volví a pasar Cinebench y los resultados mejoraron de forma muy importante, pero seguíamos perdiendo rendimiento alrededor de un 5%. Aquí alguien podría decir, bueno, 5% ya no me importa, pero 5% solo por lucecitas no es demasiado rentable. La parte buena es que si no tienes 20 programas como yo por tener todo diferentes marcas, solo tienes uno, pues con esto seguramente ya sea suficiente para que la pérdida de rendimiento sea mínima. Pero en mi caso, que tengo bastantes programas, y en el caso del de Asus y el de Thermaltake que consumen una burrada, pues no fue suficiente. Además, este método tiene dos problemas. El primero es que Windows, una vez reiniciemos, resetea la prioridad de todos los procesos. Por suerte existe una utilidad llamada Prio que ocupa unos pocos kilobytes que nos permite guardar esta prioridad. De esta forma podemos guardarla y que siempre que arranquemos el ordenador, los programas que seleccionemos se inicien con prioridad baja. Pero de lo que no nos vamos a librar es que el procesador esté al 30% cuando el PC está en reposo. Aunque la prioridad esté en baja, como no hay nada más que ejecutarse, Windows va a empezar a ejecutar estos programas de iluminación, va a consumir el 30% del procesador y por lo tanto el procesador va a trabajar a la máxima frecuencia y voltajes con todo lo que eso conlleva. Así que esto de la prioridad puede servir como un pequeño parche en algunas situaciones, pero no es lo ideal. ¿Alguna otra solución? Sí, existe otra solución, y es modificar los efectos que ponemos a iluminación RGB. Si configuramos por ejemplo una tira LED en modo arcoiris, que vaya haciendo como un arcoiris, el programa lo que va a tener que hacer es estar todo el rato actualizando cada uno de los LEDs para hacer ese efecto arcoiris, y por eso su consumo de recursos va a ser bastante alto, porque va a estar todo el rato actualizando LEDs. Sin embargo, si en vez de utilizar este tipo de efectos dinámicos, utilizamos efectos estáticos, por ejemplo, en mi caso, si queremos poner todo el PC en naranja, en vez de poner algún efecto así de naranja que vaya girando, así ponemos naranja estático, el programa lo único que va a tener que hacer es decirle al controlador ponte en naranja y punto, nada más. De hecho, aquí lo podéis ver perfectamente. Cuando ponemos en el programa de Asus un color estático, el programa pasa de consumir un 10% de procesador a consumir un 0%. El programa deja de hacer nada. Simplemente le manda al controlador que se ponga naranja y punto, se acabó. No tiene que hacer más trabajo. También hay bastante diferencia en consumo de recursos entre los diferentes efectos de iluminación. Cuantas más luces tenga que encender, apagar o cambiar de color el programa, más recursos va a tener que consumir porque va a tener que actualizar más LEDs. Por lo tanto, una forma de solucionar este problema es simplemente pasarnos a un color estático. En vez de tener todo en modo arcoiris haciendo ahí modo discoteca, si ponemos todo en un color fijo que queramos, vamos a hacer que los programas no consuman prácticamente nada. Probé a realizar esto con todos los programas de iluminación y el resultado fue que todos bajaron su uso de CPU a un 0%, excepto el programa de Thermaltake, el cual no solo es el software de iluminación que más consume, sino que aunque pongamos iluminación estática o lo que queramos, sigue consumiendo exactamente lo mismo de procesador, chupa una barbaridad. Pero bueno, en general, quitando programas como este de Thermaltake, la mayoría reducían su uso de procesador a un 0% y será igual que si los tuviésemos cerrados. Sin embargo, tampoco esta es la solución definitiva, seguimos teniendo varios problemas que no vamos a poder solucionar de ninguna manera. Primero tenemos el problema de las incompatibilidades. Tantos programas controlando LEDs hace que los programas interfieran entre ellos e incluso con otros programas. Hay veces que el tener un programa de iluminación abierto hace que no puedas abrir otro diferente. Por ejemplo, el programa de Asus crashea muchísimo cuando hay otro software de iluminación trabajando. El de Corsair también da algunos problemas con este tema. Pero no solo dan problemas entre ellos, también pueden causar problemas a otro tipo de programas. Y que nos encontremos que un programa no funciona
no se abre y resulte que es porque algún programa de iluminación está interfiriendo con él, está creando algún problema y por eso el otro no se abre. Y esto no es raro, yo he tenido problemas con esto. Una de las aplicaciones con las que muchas veces existen problemas es precisamente con los videojuegos. Hay videojuegos que pueden llegar a detectar este tipo de aplicaciones como un hack. A mí durante un tiempo Overwatch me echaba de todas las partidas si tenía abierto en segundo plano el programa de NZXT. Y por si esto fuera poco, en la mayoría del software de iluminación de las compañías más importantes se han encontrado graves vulnerabilidades que afectan a la seguridad de nuestro equipo. No solo te quitan rendimiento, te generan problemas, te aumentan el consumo, encima son una puerta abierta a tu PC para que personas malintencionadas se aprovechen de ello. Aunque este tema a un usuario normal le importa poco porque es prácticamente imposible que se use contra él. Pero en un ámbito profesional esto es importante. Y ahora dirás, bueno, pero en una oficina no van a poner placas base con RGB o gráficas con RGB. Bueno, digo hoy en día una placa base sin RGB o una gráfica sin RGB. Salvo la gama baja, todas lo tienen, así que vas a acabar con RGB, quieras o no. Así que solo existe una solución definitiva, no usar estos programas. Cerrarlos todos, decir a Windows que no los inicie cuando arranque y punto. De hecho, si queréis estar seguros de que no va a haber algún proceso en segundo plano ejecutándose, incluso desinstalarlo. Porque al final, en el día a día, ¿realmente necesitas la iluminación RGB? Realmente no te sirve para nada. Además, ves tu PC todos los días y ya estás aburrido de él. Y cuando estás jugando, estás mirando a tu pantalla. Cuando estás haciendo algo del PC, estás mirando a tu pantalla. La iluminación RGB en realidad en el día a día no aporta nada. Lo que puedes hacer es simplemente deshabilitar todos estos programas, no utilizarlos, y el día que venga un amigo a tu casa, o el día que quieras pasar una foto por WhatsApp a tus amigos para fardar de ordenador, o el día que te llevas tu ordenador a una LAN party y quieras que se vea ahí bonito para que la gente lo mire, pues entonces abres los programas, configuras la iluminación RGB como quieras, pones tu ordenador súper bonito y sacrificas ese rendimiento con gusto para que tu PC se vea bonito durante un tiempo. Y cuando vayas a estar en tu casa solo otra vez de forma normal, pues dejas esos programas cerrados y no pierdes rendimiento. Y bueno, nos hemos dejado todo el tema de temperaturas, porque hay placas base donde les ponen RGB en los disipadores y cosas por el estilo. Nos podríamos incluso meter ese tema y quitar los propios LED de las placas base para ver las temperaturas con y sin ellos, pero bueno, quizá lo hagamos en otro momento en la review de alguna placa base. En resumen, la iluminación RGB está muy bonita, queda muy chula, pero puede afectar muy negativamente al rendimiento. Y lo que quiero con este vídeo es alertar de esto, especialmente a la gente que no conoce mucho de PC, que no monitoriza su PC y no se fija en esta pérdida de rendimiento. Sobre todo si tenéis más de un programa para controlar la iluminación de vuestro PC, tener mucho cuidado porque ya habéis visto, se puede llegar a perder hasta un 30% del rendimiento del PC, lo cual es una locura. Mi recomendación, ya os la he dicho, de normal, desactivar todos los programas, no controléis la iluminación RGB, que se quede todo por defecto, que no consuma nada de recursos. Y el día que venga un amigo a tu casa o quieras fardar de PC por alguna razón, entonces pues lo pones a tu gusto en iluminación RGB para que se vea bonito el PC y ya está. En el día a día no te aporta nada y te hace perder rendimiento. Y en cuanto al tema de las marcas, lo que estáis haciendo es una auténtica chapuza. No puede ser que tengáis programas que consumen un 10% del procesador para controlar 4 LEDs. La mayoría de programas de iluminación consumen demasiado y de hecho no se debería ni editar ningún programa. Si queréis poner iluminación RGB, poner un controlador físico que se encargue de controlarla. Ponéis un pequeño chip que se encargue de controlar la iluminación y el programa simplemente configura el chip y le dice ahora quiero este efecto, ahora quiero que hagas esto. Y una vez configurado, cierras el programa, no hay absolutamente nada en Windows controlando la iluminación RGB y es ese hardware físico el que la controla. Y así perderíamos cero rendimiento. De hecho hay algunos teclados que funcionan así, por ejemplo el Drevo Blade Master que os enseñé hace tiempo, que incluso podías configurar la iluminación RGB sin software, con los propios atajos del teclado y la ruedita que tenía en un lado. Así es como deberían ser las cosas, pero no hacen así, porque incluso teniendo controladores, porque todo lo que veis ahí de Thermaltake va a unos cuadraditos que se encargan de controlar la iluminación RGB, incluso teniendo esas cosas, el programa de Thermaltake consume a lo bestia, porque han puesto unos cacharritos para controlar iluminación RGB que no hacen nada. Simplemente conectan con el USB los aparatos en vez de haberle puesto un chip que se encargue de controlar la iluminación. Y encima esos cuadraditos para conectar los dispositivos no son precisamente baratos, son carillos. Así que aunque sé que no me van a hacer caso y que ni siquiera van a ver este vídeo porque lo estáis viendo vosotros y nadie más, pues por favor cambiarlo y arreglar esto y hacer las cosas bien. Y bueno, con esto terminamos este vídeo. Espero que os haya parecido interesante este tema, que os ayude y estéis alguno ahí mirando ahora el administrador de tareas para ver cuánto consume la iluminación RGB en vuestro PC y que le pongáis solución si consume demasiado.
Hasta el próximo vídeo. Adiós.